En Israel continúan las declaraciones contradictorias sobre la propuesta de acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Un consejero de Benjamin Netanyahu indicó este domingo que Israel aceptaba el acuerdo, pese a que ayer Benjamin Netanyahu dijo que antes de cesar las hostilidades quiere eliminar a Hamás. Más de 98 millones de mexicanos están llamados a votar en las elecciones generales. Las urnas abren a las 8 de la mañana, hora local. La lucha contra los carteles del narcotráfico y la inseguridad son dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Inició el mes del orgullo gay con diversas conmemoraciones alrededor del mundo que tienen como objetivo reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Mayor inclusión, respeto y mayores medidas para frenar los crímenes de odio están entre los llamados de los ciudadanos. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde los bombardeos del ejército israelí continúan y dejaron al menos 60 palestinos muertos en las últimas 24 horas, al tiempo que la cifra total de palestinos fallecidos en el enclave superó los 36.400. Entre tanto, en Israel, cada vez es mayor la presión que enfrenta Benjamin Netanyahu y más evidentes las divisiones del gobierno. Pese a que el primer ministro aseguró que antes de un cese el fuego su objetivo sigue siendo la destrucción de Hamás, un asesor del Ejecutivo dijo que Israel aceptaba la propuesta de acuerdo presentada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La iniciativa habla de 3 fases. La primera de ellas contempla la liberación de rehenes y la retirada de las tropas del enclave palestino. Cambiamos de tema y vamos a México, donde falta poco para la apertura de las urnas en los mayores comicios en la historia del país y en los que 2 mujeres lideran la carrera a la presidencia. La lucha contra los carteles y la seguridad son la mayor preocupación de los mexicanos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las muertes llegaron a un nivel récord. Ramiro Cuellar Verena tiene los detalles. La lucha contra el narcotráfico, un asunto central en territorio mexicano. Los cárteles, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ponen la atención regional en el país, que no ha podido combatir su presencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por caso, el último informe de la DEA, que también acentuó responsabilidades en Estados Unidos, fue muy crítico respecto al control hacia las bandas transnacionales. El cártel de Jalisco fabrica y trafica drogas con relativa impunidad en algunas partes de México, sobornando e intimidando a funcionarios gubernamentales, militares y policiales de todos los niveles. El cártel de Jalisco también está implicado en el soborno de jueces. El cártel de Sinaloa puede operar libremente en algunas partes de México, porque cuenta con una red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el ejército y la política. La DEA también remarcó que estas agrupaciones se fragmentaron en grupos más pequeños y diversificaron sus áreas de injerencia, abarcando también la trata de personas, tráfico de armas y el contrabando de migrantes. Investigaciones de medios internacionales e incluso del Departamento de Justicia de Estados Unidos han denunciado connivencia del gobierno con las bandas criminales, razones que convirtieron al Ejecutivo en un blanco de críticas en este asunto. Las cifras de asesinatos expuestos en la investigación del Financial Times ponen a la administración de López Obrador como a la más sangrienta en la historia de México, con al menos 175.000 muertes en este sexenio, aunque la tendencia marca una baja desde el 2020. Solo en los primeros 4 meses de este año han sido asesinadas 9.776 personas en el país, y la cifra se eleva a más de 450.000 homicidios desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la guerra contra los cárteles. India terminó su largo proceso electoral de 6 semanas con votaciones en plena ola de calor. El primer ministro ultranacionalista Narendra Modi busca un tercer mandato consecutivo en medio de fuertes críticas por posible abuso de poder y la discriminación a minorías como la musulmana. Los residentes de este pueblo en las montañas del Himalaya fueron algunos de los últimos votantes en las elecciones generales de India. El proceso electoral de 7 fases, que comenzó el 19 de abril, concluyó. Al menos 969 millones de indios estaban habilitados para votar en 7 fases, lo que representa más del 10% de la población mundial y convierte a dicho país en la democracia más grande del planeta. Los votos serán contados el próximo 4 de junio,
Los resultados previstos para este mismo día podrían ser un punto de inflexión en la historia política reciente, ya que el primer ministro ultranacionalista Narendra Modi busca un tercer mandato consecutivo. La victoria depende de que su partido, el BJP, obtenga al menos 272 de los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento, es decir, una mayoría simple que permite formar gobierno. Aunque los principales partidos opositores en cabeza de Rahul Gandhi se aliaron, son más las fuerzas de oposición que quedaron por fuera de esta coalición. Por lo que Modi se muestra confiado e incluso ha asegurado que obtendrá mejores resultados que en 2019. La oposición critica al líder hindú de aplicar estrategias no democráticas para ganar. Por ejemplo, la ley de ciudadanía que entró en vigor este año electoral y que impide la nacionalización de extranjeros musulmanes. Modi buscó consolidar la base electoral ultrarreligiosa hindú en detrimento de los derechos de algunas minorías. Voté por el crecimiento y el desarrollo de mi país y del mundo, y solo conozco a un líder mundial actualmente, Narendra Modi. Con Modi, el país más poblado del planeta se convirtió en una de las 7 mejores economías del mundo. Pero la popularidad del mandatario en el tema económico también puede ser su principal defecto. India es uno de los países más desiguales del mundo. Según Oxfam, el 1% de la población posee casi la mitad de toda la riqueza y su tradicional sistema de castas presente en la Constitución dificulta la movilidad social. Las principales fuerzas políticas de Sudáfrica ya se pronunciaron sobre el resultado de las elecciones, que representan un cambio de era luego de 30 años del partido del ex Nobel Nelson Mandela en el poder. La gran irrupción. El partido del expresidente Jacob Zuma quedó de tercero y alega fraude electoral. El informe es de Samuel Salgado. Es la primera vez desde la caída del sistema de apartheid que el partido político del Nobel de Paz, Nelson Mandela, perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y necesita un acuerdo con otras expresiones políticas para formar gobierno. Con más del 99% de las urnas escrutadas, el mayor partido opositor, la Alianza Democrática, obtuvo 21,72%, mientras que el Lanza de la Nación, un partido nuevo liderado por el expresidente Jacob Zuma, quedó en tercer lugar con 14,83% de los sufragios y fue la gran fuerza disruptora de estas elecciones. Este dirigente amenazó con emprender acciones legales para detener el anuncio de los resultados previsto para este domingo, hasta que se aborden las acusaciones de fraude electoral en contra del partido gobernante. Vamos a necesitar tiempo, nadie debe declarar los resultados mañana. Si eso sucede, nos estarán provocando, porque sabemos de lo que estamos hablando. Pero la Comisión Electoral niega las acusaciones. Evidentemente, ustedes son conscientes de que el proceso de recopilación está a punto de finalizar. Como saben y pueden ver en la tabla de clasificación, el proceso ha superado el 99%. El descontento con el partido tradicional Congreso Nacional Africano es unánime en las demás fuerzas políticas, que describen la administración del partido de Mandela como una era de opresión y corrupción. Uno de los más críticos, el líder de extrema izquierda, Julius Malema. Las elecciones de 2024 no fueron fáciles para nuestro movimiento, que luchaba no solo contra el partido gobernante, sino también contra muchos títeres del establecimiento blanco, racial y capitalista que existían a través de partidos políticos y diferentes plataformas mediáticas. Luego de 30 años de democracia, millones de personas siguen sufriendo problemas económicos. La mayoría de sudafricanos negros no llegan a fin de mes. La tasa de desempleo alcanzó la cifra récord del 33% y algunos suministros básicos como la electricidad escasean. Para cerrar este informativo hablamos del inicio del mes del orgullo gay y con él de las distintas conmemoraciones que buscan reivindicar la presencia de la comunidad LGBTQ+ en la sociedad. Veamos más en el informe de Janet Bustamante. Un aire multicolor se comienza a respirar en las calles. Inicia el mes del orgullo gay. Una bandera arcoíris de 200 metros de largo recorrió una de las calles más concurridas de Bangkok, acompañada por miles de personas. Tailandia podría convertirse en el primer país del sudeste asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Recientemente, el Parlamento dio luz verde a un proyecto de ley, el cual debe superar aún su último obstáculo legislativo. Esta marcha fue convocada por el primer ministro Srettha Thavisin, quien apoya plenamente la medida de igualdad matrimonial que, para finales de junio, podría recibir el sí definitivo.
Este es un mes de celebración del derecho a la igualdad y la libertad para elegir. En Seúl, la capital de Corea del Sur, unas 150.000 personas participaron en esta celebración, custodiados por la policía, para evitar posibles ataques de radicales cristianos, quienes realizaron también una contramanifestación. Nuestra sociedad se ha vuelto más abierta de mente, pero todavía hay perspectivas conservadoras. Les agradecería que nos miraran con más atención. En días previos y bajo el lema Nacido para ser libre, unas 10.000 personas marcharon por las calles de Jerusalén portando banderas arcoíris y cintas amarillas en solidaridad con los rehenes que permanecen cautivos en manos de Hamás. Esto combina la lucha por la libertad de los rehenes y la lucha por la libertad de las personas LGTBIQ+, que viven en Jerusalén. Aunque hay cada vez más avances, el tema de los derechos humanos y la igualdad sigue siendo una materia pendiente en muchos países del mundo. Fin del informativo, volvemos en breve.